Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Con ganas de irse a dormir están. La verdad es que muchas veces nos sentimos cansados y al punto de decir, creo que ya no se puede continuar. Y yo justamente estoy sufriendo de eso los últimos meses de este año. He llegado a un punto de estar tan cansado donde me pregunto si vale la pena todavía seguir hablando. Hace poco empecé a sufrir bastante de la garganta. Y el médico que me está tratando me dijo: descanse, deje de hablar y pronto se va a recuperar. Y durante la misa de la tarde, cuando el padre preguntaba cuántos se sienten cansados, la mayoría dijeron: nosotros no. Yo dije: yo sí me siento cansado. Pero el padre dijo algo que me encantó y que yo guardé para mí. El padre dijo: nunca se está cansado para predicar la palabra de Dios. Entonces me quedé pensando: ¿a quién tengo que hacerle caso? ¿Al doctor que me ha dicho cállese por unos meses? ¿O a la voz de Dios que hoy me habló a través del Padre y me hizo saber que nunca se está cansado para predicar? Y me gustaría que ustedes también, los que se han quedado, tengan esa actitud de que nunca es tarde para escuchar la palabra de Dios. Así rapidito voy a hablar del tema que me pidieron hablar. El tema que me pidieron compartir es la sinodalidad en las parroquias, ya que, como todos saben, estamos viviendo un proceso del sínodo de la sinodalidad, y se nos ha hablado tanto de ese sínodo que todos ya sabemos a qué nos invita el Papa. ¿A qué nos invita el Papa? A caminar juntos. Pero escuche, cuando el Papa nos hace esta propuesta de caminar juntos, no es porque al Papa simplemente se le ocurrió, sino porque el Papa, al ser pastor de la iglesia, el Papa es consciente de los problemas que enfrenta la iglesia en la actualidad. Y para entender la forma de pensar del Papa, necesitamos leer sus escritos. Y yo solamente les voy a leer un numeral de la exhortación apostólica, la alegría del Evangelio. Escuchen lo que dice el numeral 99, porque entendiendo este numeral 99 de la exhortación apostólica, la alegría del Evangelio, vamos a entender por qué el Papa nos invita a caminar juntos. Los que no tienen este documento, les voy a decir una cosa: lo pueden descargar gratuitamente de internet. El número 99 dice así: el mundo está lacerado por la guerra y por la violencia. Nos detengamos en esas palabras. El Papa dice que él puede percibir que el mundo está lacerado, es decir, herido por las guerras y la violencia. Pero no solo eso,
Sigue diciendo, herido por un difuso individualismo que divide a los seres humanos y los enfrenta unos contra otros en pos de su propio bienestar. El Papa dice que el mundo no solamente está herido, sino que también está dividido. Y el mundo está tan dividido hasta el grado de que llega a haber confrontación hasta entre los hermanos, porque cada uno busca su propio bienestar. Y por eso el Papa Francisco sigue diciendo, en diversos países resurgen enfrentamientos y viejas divisiones que se creían en parte superadas. Ahora escuchen lo que nos pide. Cómo me encantan estas palabras del Papa. A los cristianos de todas las comunidades del mundo, quiero pedirles especialmente un testimonio de comunión fraterna que se vuelva atractivo y resplandeciente. El Papa pide a todos los cristianos que tengamos tal comunión que nuestra comunión se vuelva atractiva, es decir, que nuestro estilo de vida atraiga y resplandezca. Hoy nos hagamos una pregunta: ¿cómo estamos viviendo nosotros? ¿Será que como cristianos hemos aprendido a caminar juntos hasta el punto que nuestro testimonio se vuelve atractivo y resplandeciente? Miren, para hablar de sinodalidad tenemos que regresar también a la base, no solamente de la iglesia, sino también de la sociedad, la familia. Para tener una iglesia sinodal, una comunidad sinodal, necesitamos primero tener una familia sinodal. Y yo les hago una pregunta: los que somos casados y que tanto deseamos que se lleve a cabo ese gran proceso de una iglesia sinodal, que caminemos juntos. La pregunta es: ¿y los casados caminamos juntos? Si volteáramos a ver a todos los casados, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de los matrimonios no viven en sinodalidad. Cada uno camina por su propio rumbo. Y si así está el matrimonio despedazado, así mismo van a estar nuestras comunidades, y así también estará nuestra parroquia, nuestra diócesis y nuestra iglesia en el mundo. Es verdad que en el año de la pandemia nos dijeron: guarde su sana distancia, aíslese. Y eso sí que lo agarramos en serio, porque de por sí nos gusta vivir de manera individualista. Pero hoy el Papa, viendo esta gran realidad que afecta al mundo y que se agravó en la pandemia, hoy el Papa nos recuerda que tenemos que caminar juntos. Y por eso, para crear una iglesia sinodal, los casados vamos a empezar a aplicar esto en nuestro matrimonio. Y por eso hágase una pregunta: los que somos casados, ¿de verdad caminamos juntos? Porque mire, ¿sabe qué me preocupa a mí?
que pronto se nos olvida para qué nos casamos. Acuérdese, cuando estábamos enamorados, ¿por qué razón dijimos que nos íbamos a casar? Le dijimos a la otra persona: yo me quiero casar contigo porque quiero pasar el resto de mi vida a tu lado. Queríamos vivir juntos. Volteemos a ver nuestro matrimonio y nos preguntemos si todavía tenemos ese deseo de vivir juntos, de caminar juntos. Porque mire, no se puede tener una comunidad que camine juntos si tenemos matrimonios despedazados. Entonces necesitamos nosotros, los cristianos, reflejar con nuestra vida ese poder caminar juntos hasta el punto que nuestra vida se vuelva atractiva y resplandeciente. Mire, yo voy a decir una cosa y lo tomemos en serio. En la iglesia, en la actualidad, vivimos una crisis terrible de vocaciones. Y yo siempre le digo a los padrecitos que son mis amigos: miren, nos vamos a dividir la culpa a la mitad. Mucha culpa tienen los consagrados que han dejado de ser testimonio para los jóvenes, pero también los casados somos culpables de otra mitad de esa realidad. ¿Por qué? Porque nosotros también hemos dejado de dar un testimonio atractivo para las nuevas generaciones. Y por eso escuchen lo que sigue diciendo el Papa. Aparte de dar un testimonio atractivo y resplandeciente, dice: que todos puedan admirar cómo se cuidan unos a otros, cómo se dan aliento mutuamente y cómo se acompañan. El Papa lo que quiere es que el mundo, la gente que no ama a Dios todavía, que admire la manera en la que nos cuidamos, la manera en la que nos damos aliento y la manera en la que nos acompañamos. Nos hagamos de nuevo una pregunta: ¿qué imagen tendrán los que no buscan a Dios de nosotros que ya buscamos a Dios? ¿Será que cuando nos miran pueden ver ese testimonio que el Papa quiere que vean? Cómo nos amamos, cómo nos animamos y cómo nos acompañamos. A veces, lejos de dar testimonio de esto que el Papa pide, damos testimonio totalmente contrario a lo que el Papa nos invita. Y por eso hay gente que a veces ve desde afuera y dice: mira, y son cristianos y no se quieren, son cristianos y no se soportan, son hermanos y entre ellos se ponen el pie para que el otro caiga. Mire, yo conozco, y esto pasa en la iglesia, que a veces hasta nos alegramos cuando el otro hermano está perdiendo su fe. Mire, en las comunidades hay celos entre predicadores y entre cantantes. Más si sientes que hay un predicador que te hace sombra, cuando sabes que ese predicador cayó, tropezó, hasta fiesta hacen muchos. Ahora yo voy a ser el único. Lejos de animarnos, de apoyarnos y de acompañarnos. Y por eso me encanta cómo el Papa Francisco termina esto. Dice: en esto reconocerán, dijo Jesús, que son mis discípulos, en el amor que se tienen unos a otros. San Juan capítulo 13, versículo 35.
Es lo que con tanto deseo también pedía Jesús a su Padre: que todos sean uno, como nosotros somos uno. Y así el mundo creerá que tú me has enviado. ¿Cuál es la señal que el mundo necesita ver para creer en Cristo? El mundo solo espera una señal para que pueda creer en Cristo: que los cristianos seamos uno, como Cristo y el Padre son uno. Y por eso, cuando más divididos estemos entre cristianos, más difícil será que el mundo crea que Jesús es el enviado del Padre. Y por eso yo siempre le recuerdo a todos los hermanos, incluso a los hermanos de otras agrupaciones. Hace poco pasó un hermanito de otra agrupación a predicarme a mi casa, y le dije: a ver, ven, te hago una pregunta, ¿por qué estás predicando? Y me dijo: porque yo quiero que el mundo se convierta y crea en Jesucristo. Y le dije: qué bueno que tienes ese deseo, pero tú sabes cuál es la señal que el mundo espera ver para creer que Cristo es el enviado del Padre. Y me dijo: la verdad no sé. ¿Cómo que no sabes? Lee San Juan 17:21. Oh Padre, que todos sean uno como yo y tú somos uno, y así el mundo va a reconocer que tú me has enviado. Los cristianos necesitamos buscar la unidad que un día tuvimos, para que el mundo reconozca que Cristo es el enviado del Padre. Así que el mundo no reconocerá a Cristo como el enviado del Padre, no tanto porque hablemos, no tanto porque gritemos. El mundo reconocerá que Cristo es el enviado del Padre cuando nosotros, sus discípulos, tengamos la capacidad de caminar juntos. Y por eso, esto que viene es lo que más me gusta. Dice el Papa: atención a la tentación de la envidia. ¿Qué es lo que causa la división? La envidia. Y mire, y esto afecta hasta las familias más unidas. Y si no me creen, los pongamos en contextos bien claros. Usted puede ver una familia unida, unos hermanos que se quieren, pero cuando se muere el papá y no repartió el terreno, ahí se rompe la unidad. Porque cada hijo quiere la mejor parte de la herencia, y por envidia nos matamos hasta entre hermanos. ¿Por qué Caín mató a su hermano Abel? Por envidia. Y por eso el Papa dice: atención, cuidado con la envidia. Y mire, esto pasa en todos los niveles. Cuánta envidia existe también entre los servidores. Es que a él lo invitan mucho y a mí no. Y si él no va, si no voy yo, él tampoco va. Yo recuerdo que un día en mi comunidad hubo un coordinador que dijo: aquí los predicadores solo tenemos derecho a salir una vez cada mes. Y él lo decía porque él lo invitaban una vez al mes. Pero habían otros que los invitaban todos los días. Y él dijo: no, no van a ir todos los días, aquí una vez al mes. Porque a él lo movía, ¿qué cosa? La envidia. Y por eso el Papa dice: atención a la tentación de la envidia. Y aquí viene lo mejor. Escuchen, grábese esto por lo menos en la cabeza. Estamos en la misma barca,
y vamos hacia el mismo puerto. ¿Por qué dice el Papa que debemos de caminar juntos? Porque estamos en la misma barca y vamos hacia el mismo. Yo no puedo aplaudir cuando la barca se hunde, porque también me voy a hundir yo. Yo no puedo alegrarme de cuando un hermano desfallece, porque junto con él desfallece toda la iglesia. Cuando un hermano cae y tropieza, a mí me duele, porque quien sufre la consecuencia de esa caída es toda la iglesia. Ayer estaba allá en San Marcos predicando en el municipio de San Pablo, y hablaba con un hermano y le preguntaba: hermano, por aquí había un hermano que predicaba, se llamaba así, y me dijo: sí. ¿Y qué pasó? No, el hermano ya se alejó de la iglesia, ahora vive sumergido en el alcoholismo. ¿Cómo me dolió esa noticia? A pesar de que no sea yo el que haya tropezado, me duele, porque estamos en la misma barca y vamos hacia el mismo puerto. Y por eso no debería haber en la iglesia rivalidad entre grupos y movimientos, porque a veces empieza a haber cierta rivalidad y pareciera que cada movimiento de la parroquia tiene su propia barca, y por eso cada uno rema en su propia dirección. Y hemos olvidado que todos estamos en la misma barca. Y por eso, si florece el movimiento de la renovación, pues chévere, qué bueno que florece. Pero si florece otro movimiento, bravísimo, que florezca el movimiento, que florezca. Total, San Juan dice que el Espíritu Santo sopla donde quiere. Y si al Espíritu Santo le parece bien soplar en aquel movimiento, pues yo me alegro, porque total estamos en la misma barca y vamos hacia el mismo puerto. Y por eso todos los servidores debemos entender una cosa: el remo no es para que nos peguemos en la cabeza, el remo es para remar y alcanzar juntos el puerto. Pero mire, para poder entender esto, se necesita lo siguiente. Libro de Amós, capítulo 3, versículo 3 dice: si dos caminan juntos, es porque se han puesto de acuerdo. O sea que ese gran deseo de caminar juntos será posible solo cuando nos pongamos de acuerdo. Y para ponernos de acuerdo, el Papa nos invita a tener la capacidad de escucharnos. Y por eso el Papa en otro de sus escritos dice que hoy necesitamos hombres y mujeres que tengan el arte de oír, el arte de escuchar. ¿Y saben por qué no podemos caminar juntos? Porque no nos escuchamos. Mire, yo conozco a mucha gente que me ha dicho: hermano, la verdad usted me caía mal. Uno que es mi gran amigo ahorita me dijo: hermano, un día yo lo vi y solo verlo, que es bien serio, donde se sienta nadie lo levanta, usted me caía mal. Y cuando los hermanos decían: lo vamos a invitar, yo era el primero que decía: no, que no venga. Hasta que un día me senté a escucharlo, y cuando lo escuché
me di cuenta que usted era totalmente diferente a lo que yo había pensado. Y eso es lo que el Papa quiere, que para que podamos caminar juntos primero tenemos que ponernos de acuerdo. Pero para ponernos de acuerdo primero tenemos que escucharnos. A veces no entendemos al otro porque no lo hemos escuchado. Y cuando tú escuchas a cada miembro de los diferentes grupos y movimientos que tiene la iglesia, te das cuenta que cada uno tiene una razón por la cual está en ese movimiento. No estás en un movimiento por rebeldía, estás ahí porque tienes una razón. Dios hizo algo por ti para que estuvieras ahí, pero también hizo algo por el otro. Y así como yo tengo mis razones para pertenecer a este movimiento, el otro también tiene sus razones, y podremos caminar juntos solo cuando tengamos la capacidad de escucharnos. A mí me gusta preguntarle a los sacerdotes que son religiosos o a las religiosas: oiga, ¿y por qué usted eligió esta congregación y no otra? Hace poco le pregunté a un franciscano: ¿usted por qué se hizo un franciscano? Y me dijo: porque yo quería ser discípulo de Cristo al estilo de San Francisco de Asís. Luego me encontré otro padrecito que es de los apóstoles de la palabra y le dije: ¿y usted por qué es apóstol de la palabra? Y me dijo: porque a mí me encanta el carisma del padre Amatuli, la primacía de la Biblia. Cada uno tiene su propia espiritualidad y cada uno tiene sus propios motivos para haber elegido esa espiritualidad. Eso es como los colores de la camisa. Hay colores de camisa que yo digo: eso jamás me lo pondría yo. Pero otro mira mi camisa y dice: no, yo su camisota de Dimas yo jamás la pondría. Pero aquí tenemos que aprender a ¿qué? A ponernos de acuerdo. Para ir finalizando, les cuento una historia para que entiendan que vivir como el Papa nos invita, que aprender a caminar juntos no es una opción, es la única salida que nos queda como iglesia. Miren, México es un país extenso. Los estados del sur son verdes, los estados del norte son puro desierto. Los que han ido a Estados Unidos lo saben. Vayan a ver cómo es Sonora. En Sonora hay pueblos donde llueve cada 7 años. Vayan a ver dónde está situada Tijuana. Tijuana lleva su agua desde San Luis Río Colorado, porque es desierto. Yo me hice una pregunta: ¿por qué ese contraste entre el norte y el sur? Y me encontré una historia que me encantó. Dice que hace muchos años hubo una época de frío. Había tanto frío que la vegetación murió. Y junto con la vegetación también empezó a morir la fauna, los animales. Y los animales empezaban a amanecer congelados porque el frío era intenso. Así que empezaron a buscar métodos de supervivencia, y los osos fueron los primeros en desarrollar un método de supervivencia. Los osos se dieron cuenta que para no morir congelados tenían que aprender a dormir juntos. Y no solo juntos, abrazados. Y por eso hasta el día de hoy hay un dicho que dice: dame un abrazo de oso. Eso significa: dame un abrazo sincero. Y como los osos son pachoncitos, cuando dormían juntos y se abrazaban, dormían bien calientitos, conservaban su calor corporal. Así que los osos empezaron a sobrevivir a las noches frías. Todos los animales empezaron a imitar la conducta de los osos. Pero
hubo una especie de animales que no pudieron imitar a los osos: los puercoespines. Los puercoespines, en vez de tener lanita, tienen espinas. Y cuando se juntaron para dormir juntos, se espinaron entre ellos. Cuando intentaron abrazarse, más duro era el espinazo. Así que, como no pudieron dormir juntos, se separaron. Y al dormir separados, fueron muriendo de a uno en uno. Y yo digo, frente a la invitación que nos hace el Papa, podemos responder de dos formas: como osos o como puercoespines. Hágase una pregunta: ¿usted qué tipo de cristiano quisiera ser de ahora en adelante? Un puercoespín que no se puede juntar con su hermano porque se pelea, que no puede verse con el de otro movimiento porque se pelea, incluso mira como competencia al hermanito de otro grupo. Ese es un puercoespín. Necesitamos ser osos, conservar nuestro calor corporal. Y mire, los esposos también nos hagamos una pregunta: ¿cómo vivimos nosotros? ¿Como osos o como puercoespines? Muchos ya viven como puercoespines, cada uno por su lado. Y por eso miren, si a los matrimonios yo les hiciera una pregunta: a ver, ¿cuándo fue la última vez que como esposos nos tomamos de la mano para caminar? Ya ni me acuerdo. ¿Cuándo fue la última vez que como esposos nos dimos un abrazo sincero? Hace mucho tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que nos dijimos algo bonito? Hace muchísimo tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que se dieron un beso apasionado? Solo recuerdo que todavía teníamos dientes. Eso es prueba de que vivimos como puercoespines, y por eso nos cuesta caminar juntos. ¿Y qué le vamos a pedir al Señor? Primero, que rompa nuestro aislamiento. Cada uno vive aislado a veces en su orgullo. Sobre todo el que ya lleva muchos años sirviendo, dice: ¿y a mí qué me van a enseñar? Yo tengo mucha experiencia, yo me sé todo. Yo conozco a unos que no van a las formaciones parroquiales porque dicen: yo 40 años siendo catequista, ¿qué me va a enseñar el padrecito? 5 años tiene que se ordenó. Ese anda aislado en su orgullo. Y cada uno tiene que romper con su propio orgullo o su propio caparazón que lo aísle, para que de verdad podamos caminar juntos. Y cuando caminemos juntos, habrá gente que diga: yo sí quiero vivir como ellos. Mire, los cristianos, el tiempo no me va a dar para hablarles, pero vayan a leer esto a su casa. ¿Quieren tener el ejemplo de una comunidad sinodal? Lean el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42 en adelante. Ahí van a encontrar ustedes las actitudes de una iglesia sinodal. Pero me encanta lo que dice. Al final dice que esa iglesia se ganaba la simpatía de todo el pueblo. Eso es lo que me encanta. Una iglesia que sabe caminar juntos se gana la simpatía del pueblo. Pero cuando más divididos estemos, más perderemos la simpatía de la gente de nuestro pueblo. Y por eso, a veces, por más que querramos convertir a un pagano, el pagano conoce nuestra vida. Y a veces nos dicen: para vivir como ustedes, no, gracias, estoy bien así. Entonces necesitamos ser una iglesia sinodal para ganarnos la simpatía del pueblo.
Muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga. Si Dios lo permite, nos vemos otro día, y si no, nos vemos allá arriba con San Pedro. Un comercial antes de irme. Miren, yo me dedico los últimos años a escribir libros porque me quiero morir, pero quiero dejar algo. Y por eso les ofrezco algunos libros que he escrito. Tengo uno que se llama Pelea por tu familia. Esto es para aquellas familias que ya se cansaron de pelear. Aquellos que tienen ganas de divorciarse más que de caminar juntos. Aquí está el libro Pelea por tu familia. Este libro tiene dos ideas. Todas las familias tienen problemas, pero todos los problemas también tienen solución. Así que uno no tiene que asustarse cuando tiene problemas, solo tiene que buscarle solución a los problemas. Tengo también este libro que se llama Padres según la voluntad de Dios. Para tener buenos hijos necesitamos ser buenos padres, porque de tal palo, tal astilla. Como esté tu matrimonio, estarán tus hijos. Tengo también un libro que he escrito para jóvenes que se llama Joven, a ti te digo, levántate. La mayoría de los jóvenes no saben qué hacer con su vida, no porque sean malos, sino porque no les hemos enseñado a vivir. Los que son papás, miren, el mejor regalo que le pueden hacer al hijo es un libro y decirle: hijo, los consejos que yo quisiera darte están en este libro. Y va a ser mucho mejor porque el hijo le hace más caso a un extraño que a su propio papá. Y por último, les ofrezco mi libro más reciente. Este se llama Cuando parece que Dios llega tarde. Este libro es para enfrentar los momentos difíciles de enfermedad, de problemas y de la muerte de un ser querido. En esos momentos difíciles sentimos que Dios nos abandona. ¿Cómo enfrentar esos momentos difíciles? Para eso escribí este libro. Este libro yo lo recomiendo a los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, para que sepan cómo animar al enfermo o cómo consolar al familiar de quien ha partido. Y para los flojos que no les gusta leer, les ofrezco una memoria USB con 57 conferencias de su servidor. Y tiene también un extra, 750 alabanzas católicas, para que ya no canten música protestante y para que ya no anden escuchando música mundana en su casa. Si a alguien le interesa alguno de estas cositas, voy a estar sentado de aquel lado. Y si alguien dice: hermano, ¿y dónde hacemos fila? Pues no se emocione que yo no regalo los libros. ¿Y por qué no los regala? Primero, porque yo pago una editorial.